de biblioteca a partir de considerar que cada uno podrá evocar lo que ha sido encontrarse con un libro, encontrarse en la biblioteca, cómo es una experiencia que toca el cuerpo, que marca, que hace resonancias, que provoca. Entonces por eso nos pareció una experiencia, venía muy bien para, para nombrar estos encuentros de biblioteca. Para hoy, hemos venido desde el año pasado haciendo la serie de cine y psicoanálisis y con esta serie vamos a cerrar un ciclo que teníamos que ya Mario les dirá, pero venían varias series y hoy es la última de la serie de cine y psicoanálisis que estaba a cargo de Mario Elkin. Entonces, ¿no? Bienvenidos y Mario, te doy la palabra entonces para el sábado. Bueno, estoy en la sede de la NELIT. Lo que pasa es que, como voy a mostrar ahorita un trabajo, tenía que conectar también mi computador y por eso aparezco como virtual, pero mis, aquí está mi cuerpo que traje hasta acá. Bueno, como en efecto dice Luz, dimos en las noches de biblioteca lugar a la presentación de 5 productos de un cartel que llamamos Cine y Psicoanálisis y que dedicamos como a la infancia y la adolescencia en el conflicto armado colombiano. Ya pasaron 3, a saber, la exposición de Sofía Fernández sobre alias María, pensada desde los tiempos lógicos, la exposición de Marcela Ospina sobre la película Matar a Jesús, donde pensó a partir del esquema Z, Sigma, de Lacan, el paso de lo imaginario a lo simbólico. También Humphrey Párraga presentó la última vez, efectivamente, antes de la interrupción de las vacaciones y del Congreso, a partir de la película Dos mujeres y una vaca, una reflexión muy interesante sobre la letra, el cuerpo, conflicto, pero esencialmente fue como sobre la letra vista en esa película y de leer y la nominación, bueno, fue muy interesante. Hoy vamos a cerrar este ciclo con 2 exposiciones breves. La primera es la que va a presentar, ¿cómo se llama? Sobre la sirga, que va a presentar Paula, y después presentaré mi producto sobre una antigua película, tal vez la primera película, sí, sí, en efecto, la primera película donde aparecen niños en el cine colombiano, que se llama La tragedia del silencio. Entonces, bienvenida Paula y te escuchamos. Bueno, buenas noches. Y efectivamente se llegó como el momento de finalizar esta presentación, pues en serie, como decía Luz, de los productos del cartel. Entonces, traje para compartirles sobre una película que trabajé, que se llama La Circa. Eh, el concepto, pues, que articulé a la presentación es el Che Voy. Eh, entonces, Estás compartiendo pantalla. Entonces, por eso. Todos están viendo, los que están conectados, Gloria, Eugenia, Andrés, Catalina, Marcela, No, no. Beatriz.
No, Ah, No, bueno, Los vemos a ellos allá vemos, en la sección. los vemos a ustedes. Exacto. compartir pantalla. eso. Y ya ahora sí. Dale. Listo, ahí ya lo ven, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ah, bueno, fácil Sí. así. Ujú. Bueno, entonces les estaba diciendo pues que el concepto es el Cheboy. Lo titulé entonces como del Cheboy al deseo. Eh, yo me quito eso. Espérate yo. No, eso no sé. ¿Será así? Bueno, en su versión del deseo y dialéctica del deseo, en el inconsciente, Lacan plantea la inexistencia del otro en relación con el efecto de la enunciación inconsciente del significante de la falta en el otro, cuya función para el sujeto es el tesoro de los significantes, en la medida en que es a otro a quien se le pide el chevoy, que responda por el valor de ese tesoro. Surge a partir de allí el primer encuentro con el deseo a través de la pregunta, ¿qué quieres?, la cual se plantea al otro acerca de lo que quiere. Se la plantea desde el lugar donde el sujeto tiene su primer encuentro con el deseo. El deseo como algo que en primer lugar es el deseo del otro. Ay, espera un momentico que tengo que, para eso de la presentación, que quede con los videos. Yo creo que es así. Vamos. Bueno, entonces la película es una película colombiana del director William Vega del 2012, una película que ganó pues 3 premios importantes en el Festival de Cannes, en el Festival de La Habana como mejor ópera prima en el 2012 y en el 2013 2 premios Macondo, a mejor director y mejor fotografía. Se quedó congelada en, en la otra. Tienes que entrar. Ah, Se se quedó ahí. ja, La vez que está todo bien. y ahí está la Ahora sí. presentación. Ahí ya está. Bueno, entonces la película cuenta la historia de Alicia, una joven campesina que al perderlo todo llega en busca del último familiar que le queda, su tío Oscar, a quien ayuda a reconstruir un hostal en ruinas llamado La Sirga. En su paso por el sitio tratará de echar raíces, pero el destino le mostrará que el camino apenas comienza y que quizás lo mejor sea oír antes que se repita aquello que más teme, la guerra. Entonces ahí ya no, ahí se vuelve a quedar congelado. Espérate a ver. Sí. Sí. Entonces vamos a mirar. ¿Sí está pasando? Qué bueno. Bueno, entonces tocará manual. Qué bonito. No, toca manual entonces. Bueno, entonces Alicia es una mujer adolescente que luego de presenciar el incendio de Siberia, su pueblo, provocado por un grupo armado al margen de la ley, en el cual muere su madre, Disciplina férrea de aquellos cuarteles y conventos donde el silencio era la palabra vigente, donde estaba reducida al máximo la comunicación entre los subalternos y solo se permitía con su superior inmediato. Recuérdese que la palabra latina infans, de donde proviene la palabra infante, significa el que no habla y es aplicada tanto a los niños menores como al obediente soldado. El niño regido por las instituciones, llámese familia, escuela, iglesia, fábrica o ejército, está sometido entonces a esos principios y a ese silencio. La
primera película colombiana en la que se representa la infancia es La tragedia del silencio, cuyo argumento es presentado así por los historiadores del cine. Alberto, ingeniero civil, aparentemente contagiado de lepra, se comporta frío y distante con su esposa. Lely sufre la frialdad de su esposo y se siente atraída por Gonzalo, estudiante de ingeniería, ahijado y ayudante de Alberto, que la corteja. Se arrepiente ante el cura de sus castos devaneos. Alberto, deprimido y obsesionado con la decisión fatal de su abuelo leproso, el general Alejandro Salazar, intenta suicidarse. La aparición de los niños es apenas una subtrama en la película. Son personajes secundarios. En medio de los hechos aparece un niño que refuerza la idea que lo concibe como algo indefenso y es por ello por lo que se debe tener al cuidado de alguien. De esta manera, el asunto de la entrega familiar se ve representado en cada una de las escenas en las que el niño acompaña a la madre o al padre en los males y angustias que padecen. En la película, durante las ausencias de su esposo, Lely suele pasear con su único hijo, Jorgito. Por las apariencias en sus trajes a la moda francesa de la época, su casa y la calesa en la que se transportan, se infiere que son una familia de la clase alta bogotana. A solas lo colma de besos. El niño es a la vez su responsabilidad y su consuelo. La vida familiar es mostrada como el ideal de felicidad, el estar todos juntos, mientras que estar alejado de ellos es el mayor tormento. Esa vida se organiza en torno al niño como criatura a proteger. El niño es el motivo del empuje al sacrificio de Alberto para dejar libre paso a los cortejos de los que es objeto su esposa en aras del encuentro de un protector para su hijo, ya que su supuesta enfermedad no permitirá procurárselo. Pero un evento da un vuelco a la historia y otro desenlace al conflicto se hace posible. Ha habido una equivocación en el laboratorio que produjo un error en el diagnóstico. Alberto no tiene lepra. La resolución feliz se produce cuando el hijo entra al estudio mientras su padre está por dispararse. Ese azar le permite recibir la llamada telefónica del médico que subsana el error de diagnóstico y que devuelve a Alberto a la felicidad familiar y a elegir la vida sobre la muerte. En el siglo XX, el niño sale del anonimato histórico y comienza a ser el ente organizador de la familia y la sociedad. El modelo que existe en la mentalidad de la época es el de la familia patriarcal y fecunda. La necesidad de muchos hijos de las familias radicaba en el alto número de niños que morían. Otros los reemplazarían con el fin de contar con la descendencia que prolongara las familias y los apellidos.
La natalidad era altamente valorada en las clases burguesas y la fecundidad era considerada una bendición de Dios. En la Bogotá de entonces el principal problema que enfrentaba el niño era la poca esperanza de vida al nacer. La mitad de los niños que nacían morían antes de cumplir el primer año de vida. Pero la actitud ante la muerte y la vida de los niños a comienzos del siglo reflejaba dos tendencias contradictorias. Moría el angelito, pero no representaba mayor cosa su muerte. Moría con tanta frecuencia y era tan fácilmente reemplazable que no se convertía en evento social ni religioso digno de mención. Se enterraban fuera del cementerio en los solares de las casas. La educación sentimental se hacía sobre los manuales de pedagogía doméstica que instaban a encontrar patrones de comportamiento y entonces a formar un hogar según el modelo de la Sagrada Familia. De entrada, se asigna un imperativo categórico, creado para seres cuyas pulsiones sexuales deben circunscribirse a la reproducción de la especie y cuyas pulsiones agresivas en el ámbito familiar deben ser reprimidas en nombre del ideal de una felicidad encaminada hacia la imitación de los santos. El don de Dios que era el niño era sin embargo un ser que llegaba cargado de malos impulsos que había que dominar con ternura pero con firmeza. El niño era aquel ser al cual la madre moldeaba y preparaba para lo bueno, lo bello y lo verdadero. Por su parte el padre, si bien pertenece a su familia, también se debe a la colectividad, a la vida pública, donde predominan otras virtudes. No obstante, de él se exigía que en el hogar representara para sus hijos una fuerza que ampara, y de la madre se esperaba que encarnara el ángel del hogar. En una de las primeras escenas de la película aparece el sacerdote Argaez que viene a pedir la ayuda del ingeniero Alberto López y a su esposa para la construcción de un orfanato. Ellos aceptan gustosos. Alberto construye los planos del orfanato, el cual se da por hecho que se convierte en realidad. Entonces aparecen por primera vez los niños pobres. Una de las infinitas calamidades acarreadas por la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, fue una gran cantidad de niños huérfanos. La orfandad, el abandono, el maltrato, todos ellos vigentes en estas primeras décadas, eran formas de hacer sentir al niño que no importaba, que no existía nadie que pudiera encargarse de él y quererlo, que tenía que debatirse por sí solo para sobrevivir. Si para las clases altas el niño era en general un don de Dios, en las clases bajas muchas veces el niño era una maldición divina, un estorbo allí donde una boca más era siempre un problema. Entonces desde muy temprana edad era abandonado en las puertas de las casas, en los atrios de las iglesias y recogido por almas caritativas que los encerraban en hospicios. Sin embargo, los niños abandonados debían ser tratados de forma cariñosa, de acuerdo con la caridad cristiana.
gran protagonista de la asistencia social de comienzos del siglo XX y que cumplía las funciones que, en esa época, ni se soñaba que fueran obligaciones del Estado. Desde la caridad, la ciudad creó una red de instituciones para la atención de estos niños. Dichas instituciones eran generalmente masivas, construidas en amplias casonas que recordaban conventos, amplias escuelas y cuarteles. Se les aislaba como grupos de expósitos, desamparados, gamines, delincuentes, leprosos, tuberculosos, lejos de todo contacto con los niños de las clases pudientes, pero en manos de las madres de estos que se encargaban de recoger dinero, alimento y ropa para atender a los niños pobres de la ciudad. Allí eran formados para que luego de que aprendieran un oficio pasaran a ser trabajadores de las élites caritativas y las niñas, por su parte, a ser sus mucamas y sirvientas. La caridad a principios del siglo XX se constituía como el modo por excelencia de financiar la protección de la infancia y, en general, de todas sus necesidades. Pero la caridad tiene un reverso. En primer lugar, no cuenta con la palabra del beneficiario para pedirle su concepto sobre qué necesita y qué quiere, sino que parte de que es el beneficiador el que lo sabe. En segundo lugar, la caridad crea una deuda eterna en la población receptora de la que se espera un eterno agradecimiento, pero también una posición de sumisión total para el donante. El donante se sentía propietario de la gente, de su trabajo, de sus problemas, y los usaba como fuerza de trabajo, como fuerza de su apoyo político y como servidores de la casa. La caridad no tenía lugar de modo anónimo, sino para lucirse en los periódicos y revistas sociales. El sentimiento inconsciente de culpa era callado y las conciencias quedaban tranquilas con la donación de algunos pesos. A los niños acomodados se les iba transmitiendo la idea de dar lo que les sobra. Sus preguntas de ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay niños que no tienen mamá? Se quedaban siempre en una respuesta lapidaria que impedía todo razonamiento. Porque así lo quiere Dios. Entonces, ahora y todos los vamos Ahora sí. No. Pero primero, con, comienza de nuevo tú. leío. Nos escuchamos por él. Entonces, para poder poner los videos y que se escuche, los voy a silencio pues como el micrófono y ahí nos dicen pues si escuchan, porque hay que hacerlo desde mi computador. Entonces vamos pues en esta parte donde apenas iba como a empezar a mostrar las escenas.
Pero ustedes escuchan desde acá. Ahí ya se ve la presentación. Sí escucharán. No, yo no escucho. Mm. Tienes que abrir el micrófono de tu computador. Deja de compartir. Abre el computador. Pero mi computador es, el micrófono, mi micrófono está abierto. Bueno. No sé por qué. Pero yo sé el micrófono apagado, vean. ¿Cuál? Blanco. Pero el de acá del anel. Ah, ya. Y si lo pongo así, pues Si ya, aparece de la red, ¿qué pasa? vamos a ver si pita. Pues si se escucha como un zumbido ahí. Ustedes están escuchando. Se escucha un zumbidito pero bueno, no importa. Digo yo, no sé. Y veamos como si fuera así mismo. Bueno, entonces, como vieron, ella llega, pues ella llega súper cansada, sin saber claramente si llegó al lugar. Eh, entonces, pues es importante pues establecer pues como que en ese punto pues de partida solamente pues es posible arribar al deseo, sino solo a través pues de una pérdida radical. Vamos a ver. Y esta es la llegada de ella. No sé. Oscar, es que traigo una línea para que vas a prestarlo por usted. Por ahí. Esta
No se escucha. Bueno, entonces ella llega a donde su tío Oscar y él en este momento pues la confronta pues preguntándole qué quiere. Eh, le empieza pues le- él no la reconoce, le dice que es Alicia, la hija de su hermano, y le dice que incendiaron el pueblo y que la mamá pues estaba en el incendio. Él le dice que ahí no hay nada, las cosas están muy complicadas y no hay forma pues de quedarse. Eh, ella le pide pues que la deje quedarse por unos días y él simplemente se para y ella pues se va a ir, pero él le tiende pues ahí como una cobija y algo más pues como para que se quede. Bueno, entonces, frente a ese hoy, Alicia no encuentra respuesta. Sin embargo, toma lo que le viene pues del otro, en este caso pues que es su tío, y se dispone a trabajar para hacerse a un lugar. Ese trabajo, además de sus manos, encontrará una expresión en el trabajo psíquico a través de un síntoma de sonambulismo que padeció en la infancia. Entonces ella recién llega a la Siria, eh, empieza pues a tener unos episodios de nuevo pues de sonambulismo. Este es una escena pues también importante con el muchacho que la recoge y que la lleva donde el tío, cual pues la voy a poner para que vean la imagen. Él va el otro día a decirle que el tío mandó a recogerla eh, para que la llevara pues a otro lugar. Y ella le dice a qué lugar, que ella se va a quedar ahí unos días y que ella no sabe para dónde ir. Eh, entonces, eh, le dice pues que se va a dedicar a hacer el trabajo, pues como a poner de buen recibo el hostal eh, para prepararlo para unos turistas pues que van a llegar y al final nunca llegan. Él se le ofrece pues como para lo que pueda necesitar y que en caso pues de necesitar algo que lo puede llamar. Ya pues entonces acá ella empieza a tejer pues una serie de lazos en el hostal, en su relación con el tío, con este muchacho que se llama Gabriel y con la persona pues encargada del hostal que le va enseñando pues como el quehacer del lugar, en la cocina, cómo van adecuando pues como las instalaciones. Eh, y ella va ayudando pues a construir un nuevo lugar pues para ese hostal. eh, Cada vez que ella tiene como estos encuentros en relación a las preguntas que otros le hacen, hay una respuesta, digámoslo así, inmediata a través de las escenas que empieza a presentar en la noche. Entonces se las voy a mostrar. Ella se levanta dormida, enciende una vela y sale a la playa. Llega a la playa y allá pues entierra las velas que enciende pues antes de salir.
el, ya el tío pues había acostado cuando se da cuenta pues que ella se levantó con una vela y se da cuenta pues que está dormida. Bueno, la siguiente es muy similar. Ella pues, él ya está advertido pues de que eso es algo que a ella le sucede. Se levanta, la sigue pues de cerca y la devuelve otra vez al hostal. Y en esta, él pues la sigue como más de lejos. Yo no sé si ahí alcanzan pues como a ver, pero él ya sabe que ella se va a devolver, pues que ella va a ir a la playa, que no la tiene pues como que perseguir pues para protegerla, sino que ella se levanta, va, entierra la vela, y cómo lo van a ver. Ay, ya no oigo a Paula, perdón. Entonces quítale por los canciones. Eso. Gracias. Ah, bueno, no, que les decía que, ella tiene luego una conversación con el tío en la que le pregunta, cualquier, en la que le pregunta sobre ella desde cuándo camina dormida. Entonces, ella le dice que no, que ella, eso ya se le quitó, que eso le daba solamente en la infancia y que la madre la curó con leche de cabra. Entonces él de una vez le dice que no, pues que allá no hay cabras y que eso mismo le pasaba a la mamá. Eh, eso pues es como lo que sucede pues alrededor de esas escenas. Y empiezan pues a aparecer una serie pues como de sucesos en los que el lugar se empieza a mostrar amenazante, eh, alrededor pues como de tráfico de armas, de una persona que llega y resulta ser pues muy intimidante. Y es en ese momento en que este muchacho le dice que se vaya con él.
Ella le pregunta que para dónde. Él le dice, me importa, vámonos para alguna parte, para donde usted quiera. Y le propone pues que se vayan. Ella le expresa pues que está eh, pendiente pues de que el hostal quede pues como organizado, que quede listo porque los turistas van a llegar. Y finalmente pues él le pregunta que cuánto falta para terminar y ella le dice, no, pues ya estamos terminando. Y le regala esa figura que él talló en madera y le dice pues que también le puso nombre. Y ella de una vez dice, ah, sí, se llama Alicia. Y él le dice, no, ¿cómo que Alicia? Se llama Eva, porque es la primera que hice. Entonces la deja pues ahí como con el interrogante acerca de qué va a hacer cuando ya termine de organizar pues el hostal, porque ya están pues a punto de terminar. Bueno, y aquí está pues con la mujer que se ha encargado pues de enseñarle todas las labores del lugar. eh, y en ese momento terminan de organizar y, y ella le dice, esta mujer se llama Flora, y ella le dice que se tiene que ir porque ya el marido de ella llegó. Entonces Alicia le pregunta, ¿y se demoró mucho su marido? Ella le responde, no, no mucho. Alicia, es que uno finalmente no se puede quedar solo. Ella se queda pues ahí como también interrogada. Eh, ya pues ahí aparece cómo van apreciando pues el lugar que ya está pues reconstruido. Y es en ese momento pues en el que tienen el diálogo sobre si el marido se fue, volvió, se demoró. Bueno, ahí nuevamente pues aparece que ella no sabe cómo responder a esas preguntas, pero estos otros la van orientando, o sea, le van dejando esa pregunta abierta y la van orientando para que ella a su vez pues se siga interrogando. Llega ya pues el momento de eh, tomar la decisión y aparece en esta escena en la que ella está buscando velas y dice, entonces Flora pues que la ve buscando algo, le pregunta que qué busca, ella dice las velas. Entonces ella le dice, no, se acabaron, hay que esperar hasta mañana para mandarlas a comprar o usted mira a ver si va a ir a la playa a desenterrar las que ya enterró por las noches. Entonces ella le dijo a la playa, todas las preguntas van quedando pues así como abiertas. Eh, ya Flora pues se va, ese es un momento en el que el otro está ausente, no está ni Flora, no está el tío y tampoco está este muchacho Gabriel. Entonces nuevamente la deja ahí pues como interrogada y luego ella aparece en escena, aquí van a ver a qué se dedicó ella mientras que estuvo en el hostal. eh, Se queda pensando, eh, sigue haciendo pues como su rutina de diario, lo que estuvo haciendo pues en las semanas pues en las que estuvo trabajando. Y hay una parte acá que es importante, la voy a adelantar un poquito, estas eran como las tareas que ella desempeñaba, ahí estaba incluso comiendo sola, y en esta escena se encuentra en la habitación pues de esta persona que les mencionaba que resultaba muy intimidante. Se da cuenta que asesinaron al muchacho, Gabriel, porque encuentra la otra figura que él había tallado, que hacía pareja con Eva, con la muñeca, pues que, bueno, con la figura pues que le regaló a ella. Y en ese momento entonces ya ella decide. Al final pues se trata de ver cómo el otro tiene estructura de ficción, es una representación imaginaria de ese otro que no existe.
Alicia decide, ya en ella se reconoce una clara determinación, incluso se inscribe en el cuerpo porque Alicia cambia. O sea, es la Alicia que llega así muy cabizbaja. Yo se los mostraba en esta imagen de acá. Esta es la Alicia que llega, esta de la izquierda, y esta es la Alicia que se va. Ya en ese momento, entonces se la ve pues partir. Eh, Ella ya se muestra pues presta pues como para salir al encuentro de esa pregunta que al comienzo le hace su tío sobre el que quiere, pero ya ella para ese momento sabe que lo que quiere es seguir andando pues en pos del deseo. No tiene a dónde ir, pero ya está resuelto. Y ahí pues esa representación como de otra pregunta con estas dos figuras alrededor pues como de esa relación pues en lo sexual, que queda pues también como una posibilidad para ella. Esa es pues la presentación. Sí, sigamos con, y a ver si podemos armar la discusión o el intercambio con nosotros compañeros. El micrófono. No sé si no va a apagar acá, ya voy a dejar de compartir. Bueno, entonces, hablamos un poquitico las resonancias. Yo quisiera comenzar por dar gracias al recorrido que nos hiciste, Mario. Me gustó mucho todo ese recorrido de ver nuestra historia. Es como nuestra historia hasta llegar a la parte religiosa, las tradiciones, pues ver esa historia de la niñez, o sea, la contemporaneidad, pero pues como la época de ese momento, el niño de la época, la incidencia de la religión, las imágenes que nos trajiste, pero volver a recordar este recorrido hasta la actualidad, la parte religiosa. Y ahí me interpretan porque sí, un recorrido muchos años que sigue reinando todavía, porque me lo preguntaba por nuestras clínicas, de las monjas, la caridad, la cantidad de fundaciones, la religión. Entonces también hay como, que si bien lo vi como, ay, por allá, bueno, que es la novedad de nuestra época, algo como por abrir por ahí, cosita. Y con Paula, desde el inicio, cuando nos invitaste como con esa frase del Che Guevara, que quiere el otro, pero también decía, no se arriba al deseo, sino a través de una pérdida radical. Todavía no la logro agarrar, porque como, pues unas palabritas como más, porque son unas pérdidas, pero tragedias que me acuerdan un poco como crecimos. Es que eh, ¿cómo es que la letra con sangre entra? Pues como unas cosas como muy duras, es que no se arriba el deseo sino a través de una pérdida radical, y como claro, es una pérdida tan trágica la de esta muchacha, pero a ver, ¿cómo a cuál deseo? Pues un poquito más de esa elaboración que me gustaría que la habláramos, ¿sí? Porque ahí hay una cosita que no logro como agarrar lo que quieres transmitir, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Un momentico, sí, hay una pérdida, pero no todos se arriba al deseo por una pérdida tan horrorosa. Sí, no, pues una pérdida pues en lo real, porque puede haber pérdidas simbólicas, pero esa frase, pues ese enunciado, pues está en Hamlet. Precisamente pues estamos hablando de una tragedia, la tragedia de Hamlet, que es lo que moviliza pues como
su posición diferente frente al deseo. Entonces, en este caso sí, es lo que se ve, pues, y sobre todo en estas películas del cine colombiano, cuando tocan la infancia, es horror tras horror. En este caso, pues, no sería como, Bueno, ya lo enmarcas como un poco como, bueno, es que es Hamlet y evocamos a Hamlet, entonces inmediatamente vemos a Hamlet de cómo accede o no acceder al deseo de su propio, enredado con la madre, con el, pues todo eso. Ya ahí sí un poquito como el marquito que me ayudas a poder entender, no se arriba el deseo, sino a través de una pérdida radical, sí. Me parece que sí, no sé ustedes qué más por ahí, quien quiera preguntar y hacer eco de lo que también resonó para ustedes sería rico. Mario, ¿qué decir de la... Marcela. No, No, hay nada. ¿Qué comenzar, Mario? Pues, sí, pues nosotros trabajamos de manera muy apasionada en la última jornada de carteles de la sesión. Yo incluso presenté un trabajo que se llamaba Entusiasmo y era referido a este cartel, porque nos reunimos con muchísimo entusiasmo cada semana, unas veces pues como por dificultades cada 15 días, pero era un asunto muy constante y muy apasionado, porque no solamente estaba el tema, la infancia en el cine colombiano, y pues, sino que fuimos descubriendo que esa infancia muy rápidamente estaba pues como tocada, armada, y no era un asunto de los cineastas, sino de la realidad, que enseguida ellos, desde muy temprano, comenzaron a mostrar. También había pues como una novedad, y era Mario, pero entonces me haces ahí como pensar algo y es una cosa era la infancia con el efecto religioso, pero en la contemporaneidad tan fuerte esa infancia con el conflicto armado social. sí, ¿No? por eso me parecía tan contundente esa imagen que se repite de los niños en ese desfile con los pequeños fusiles, ¿cierto? Al comienzo que yo encontré es que la sociedad colombiana de inicios del siglo XX está muy enmarcada en las dos grandes masas artificiales que Freud había mostrado, la iglesia y el ejército. Y eso se juntaba en el Corpus Christi, porque esas imágenes corresponden a noticieros de la época, que no se hacían en televisión, sino que se hacían en cine. Y donde el Corpus Christi pues era filmado pues hoy tiene valor de documental, pero en ese momento era como un informe periodístico de los niños que fueron, y además era cine de los niños que fueron y que los colegios, entonces es muy impactante ver que en los colegios, en los orfanatos, en toda la sociedad reinaba eso militar, las filas, las acciones, los adelantes, los atrás, y esa mezcla entre la iglesia y el ejército. Y eso fue el inicio del siglo XX para nosotros. Esa película es de 1923 y vemos que eso es lo que muestra. Porque la tragedia del silencio que muestra dos tipos de niños. El niño de la burguesía, que está en relación a ese entorno al cual la sociedad construye como su sentido íntimo, la familia, la escuela, la iglesia. El niño realmente ya es rescatado del anonimato, de la infancia del que no hablaba, para ser el centro de la familia y el centro de la sociedad. Pero eso lo vemos en el niño burgués, que tiene siempre la madre al cuidado, que tiene
En los otros cortos vemos otros niños y tiene cuidadores y tiene empleados que se encargan de ellos, etc. Pero también en esa misma película aparece la infancia desamparada, es decir, los niños que no tienen padres, que eso es una herencia de la guerra de los 1000 días. Por eso hubo tantos huérfanos al principio del siglo XX en Colombia, porque los padres morían y los muchachitos quedaban por ahí sueltos. Colombia es uno de los pocos países que se caracterizaba en esos, como hasta los años 70, por tener niños en población, en situación de calle, pero que aquí se romantizaba con el gamín. Incluso hay un trabajo de un psicoanalista bogotano pionero que se llama así, gamín, Gutiérrez. Entonces, ¿qué pasa? Que yo comencé a ver en esa película qué infancia reflejaba, y era una infancia o bien rodeada de una familia, pero con una gran mortandad, porque morían y morían y morían. De 10 muchachitos se criaban 4. Entonces era una mortandad muy grande en todas las clases sociales, por las condiciones salúbricas, etcétera, etcétera. Y ese contraste entre los niños de la burguesía y los niños huérfanos. ¿Qué hacía la sociedad con ellos? Eso era impensable, que el Estado se tenía que encargar de ellos. Entonces ahí es donde aparece la caridad. Pero aparecen todas esas dominaciones. El cuartel, el colegio, la casa cerrada, el orfanato, el reformatorio, todos son instituciones de control de la infancia. Y es una infancia militarizada, y por eso pongo muchas veces esa cortina, porque es una infancia militarizada, que claro, enseguida encontró servido, los grupos armados encontraron esa infancia militarizada, y entonces ya comenzó el reclutamiento, como aparece en Alias María, o aparecen los niños huyendo de la guerra como en La Sirga, o aparecen ya los niños en una violencia urbana, como Matar a Jesús. Es decir, reclutados por grupos al margen de la ley de todas las naturalezas, guerrillas, paramilitares, delincuencia común, mafias, en fin, los niños soldados también. Entonces, para nosotros fue muy sorprendente en el trabajo del cartel darnos cuenta que esa infancia que reflejaba el cine, en efecto, es la infancia en la que crecimos, pues incluso antes, porque esto es de 1920, 23, pero en la que crecimos hasta hoy, y que los muchachos siguen siendo reclutados. Entonces, por eso era el contexto armado, por eso era el cine, y por eso era que pensamos desde el psicoanálisis ahí. Entonces avanzamos conceptos. Ya escucharon pues a cada uno que desarrollaba, si el estadio del espejo, pasando a la palabra, si los tiempos lógicos, si la letra, la nominación, el deseo, pero también es mostrar ahí en elementos muy freudianos, las masas artificiales. Eso después se fue deshaciendo y se volvieron órdenes de hierro, tanto en la iglesia como en el ejército. Pero también conceptos como la caridad. ¿Y eso qué significa? Eso nos da una marca. O sea, toda la sociedad colombiana da una marca. Todavía los colegios religiosos van hablando de esos valores, pero eso tiene un revés, y es que en efecto no se tiene en cuenta el deseo del niño o el que quiere, sino que de antemano se adivina qué quiere, se le da las cosas sin su consentimiento, se le endeuda para toda la vida con lo del agradecimiento, en fin, cosas que nos enseña Lacan sobre los contragolpes agresivos de la caridad, pero también las otras relaciones de la masa, la familia, y ese toque religioso, porque ahí vieron en esa especie de footage de las imágenes religiosas que estaban en las fincas o en las casas de todos nosotros en la infancia,
y que representaba un trasfondo muy fuerte religioso, la Sagrada Familia como el modelo a seguir a nivel de la sociedad, pero la parte militar. Entonces, claro, era un contexto, pude construir un contexto a partir de eso, pero de ahí hay mucha tela que cortar si uno sigue tomando otras películas, cómo tratan la infancia, es una mina, realmente una mina de trabajo. Pero señalas eso de Freud, ejército y la religión, ¿cierto? Esas dos. La iglesia. Pero lo vas trayendo aún hasta la actualidad, o sea, reconstruyendo ustedes, ¿cierto? De toda esa estructura, sí, que desde esa época, cómo prepara todo ese entrenamiento y hasta llegar a, porque fue tan fácil en esa debilidad el reclutamiento, precisamente más en Latinoamérica, esa debilidad y ese consentimiento a la religión, pues como mucho más fácil, de ahí al paramilitar la facilidad Claro. de domesticar, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues por lo menos es algo que no lo había pensado, porque siempre uno, pues una de las partes, son muchas las que hay que pensar cuando vemos eso, que es que hay hambre, el desamparo, que es que no tienen, pero es que por ahí derechos también pasar de la religión a un paramilitar, o de la marcha que ponías, era muy fácil, llámese el que llámese la ficción como no, Pablo, sea esta ficción o sea la otra, pero esa facilidad de Es decir, el terreno estuvo preparado desde hace muchos años para que la infancia fuera reclutada con tanta facilidad. Sí, es así. eso, Es así. eso me... Pero yo quisiera decir algo, y es después de la desmovilización de algunos, es cuando entra el Estado, pero no es una mirada, pues, alguna vez trabajé con una institución de protección donde llegaron chicos desmovilizados de conflicto, pero era una demanda del Estado de que tenía que ser una casa donde estuviera solamente ellos, pero era un asunto de control. O sea, la militarización. Sí, porque nosotros decíamos, pero no, ingresan a la institución y con todas las chicas, los chicos que están en la institución, no. La exigencia para poder financiar ese trabajo era que estuvieran todos en un mismo lugar y tener una contabilidad de quiénes eran, dónde estaban, si habían hecho el proceso, no era unos controles, era Uniforme. y únicamente. Uniforme canal. Entonces eso no era otra cosa, pues había fondo de formación de eso, pero era una de saber dónde está. Control. Seguimos en una sociedad de control. Así. No, los estoy escuchando, muy rico ver ya como la conclusión de todos los trabajos hoy. Estaba pensando en el trabajo de Paula, que no había visto como unas partecitas, porque digamos como que trabajó como unas cosas nuevas que no conocía muy interesantes. Yo me quedaba pensando en ese nombre de la sirga que lo discutimos en el cartel, de lo que quería decir. Yo no sé si Paula se acuerda bien, como que habíamos buscado entre todos qué quería decir esa Era palabra como sirga. que los amarres, que era como, eran unos amarres, ¿cierto? Como unas cuerdas con las que... Así se llama. Pues sí, es muy curioso que el nombre de porque ahí lo que hay Sí, que era curioso el nombre. Samarras. Sí, ahí lo que había era desamarres, exacto, no había como forma de echar raíz, que era lo que ella de pronto en algún momento pensó que podía hacer, ir allá a quedarse, ¿no? de desamparo. Pero me gustaría una palabrita alrededor del sonambulismo de esta chica. Hay algo en Alicia, pues que en medio de eso que decías tan horroroso, pues cómo impacta y cómo impacta el cuerpo, que está quieto. Entonces, en medio de esa quietud,
la manifestación de lo inconsciente es el movimiento, levantarse, dormir y caminar, echar a andar y hacia la playa, pues que es, o sea, no se va a ir mar abierto, pero la playa es la entrada pues a mar abierto. Entonces ver cómo en el sonambulismo aparece algo de eso, pues, o sea, leído desde el psicoanálisis es esa no acción que puede estar pues relacionada con una inhibición en el yo, eh, se presenta porque no se puede hablar ahí pues como de un sueño como tal, pues es un sueño actuado, es un sueño en el que no hay movilidad, sino que por el contrario el cuerpo se mueve. Entonces a mí lo que me han mostrado algunos casos de sonambulismo es eso. Hay algo inhibido, entonces el cuerpo lo actúa durante el sueño. A mí me llamó pues la atención desde el principio de la película, como esta chica que esto como tan aparte de lo que podía aparecer en la película, pero al final se logra articular y ya ella se quiere seguir levantando dormida, ya no hay velas. Ya le toca es inventarse una cosa diferente. Bonita conclusión. Ya no dormida, sino despierta. Sí. Todo ese recorrido de cómo despertar del sueño, ¿no? Ya no, ahí sí entendí el deseo, sí, no se arriba el deseo es una pérdida, pero ¿cuál fue esa pérdida para despertarse? Porque dices, ya sí se despertó a tomar su deseo, era dormida que se movía, pero ya ahí sí un despertar. Ella en despertar, ella ve que el muchacho lo mata. Pues es volverse a encontrar con algo de eso pues tan mortífero y ella dice, no, ya, pues algo le quita la quietud. Bueno, gracias a todo este recorrido que se hizo a través de esas películas fascinantes, incluyendo a la Marce que está por allá. Y próximamente les diremos nuestra próxima noche que tendremos en estas experiencias de biblioteca, que tendremos para ustedes. Les vamos informando, habrá sorpresas. Para adelantarles un poco, Mario, ¿adelantas alguna cosita en relación a lo de la psicosis, alguna cosita Sí. de esa? Tenemos una orientación y es que las próximas jornadas de la escuela serán en Bogotá, la primera semana de noviembre. Y entonces el tema es el cuerpo y la psicosis. Entonces hacia allá vamos a orientarnos. Por ejemplo, haciendo lecturas en voz alta junto con el grupo de lecturas Ana Victoria y con otros de el retrato de la fiesta del chubísimo de Lacan sobre el santo. Esa es una orientación. Sí. La otra es una selección también de películas sobre algo de la psicosis. Y más adelante, pues vamos a plantear también como, además de entrevistas sobre la locura en Colombia, etcétera, vamos a orientar tal vez un seminario pensando ya a nivel de conceptos y desde la biblioteca y para promocionar los textos que nos llegan, priorizando el tema de cuerpo y psicosis. Esa es como la orientación. Bueno, ahí les transmitimos un poco adelantos de la provocación. Bueno, Será rico, una buena noche y gracias. muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Bye. Ahí cerramos esa Gracias. reunión.